Señor, sublime su victoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hombres de Galilea, ¿qué hacéis allí parados mirando el cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo ha visto marcharse. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Hoy es el domingo de la Ascensión, día en que Cristo sube al cielo. Toda la iglesia lo celebra en domingo y en México y en otros países por razones pastorales lo ofrecemos en domingo para no perder esta misa de precepto. Y le pedimos a Dios, hermanos, que nunca nos olvidemos que nuestro destino está arriba, en el cielo. Arriba en el cielo, hermanos, donde no hay pobreza, ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría eternas. Y démosle gracias a Dios porque nos ha permitido nacer por amor a nuestros padres, crecer en esta fe católica, vivir la santidad como una lucha constante y entregarle nuestra vida a Dios. Preocuparnos por nuestros hijos para enseñarles el camino de Dios. Aquí está un niño, hijo de mi sobrino Juanito y la niña que la llevó al baño. Qué bonito, hermanos, es pensar en el cielo. Pensar en la recompensa final. Pensar que aunque sea pobre o rico, letrado o iletrado, santo o pecador, tu alma nunca se corrompe, aunque seamos los más pecadores del mundo. Nuestra alma ha sido creada perfecta, limpia, clara, incorruptible. Y asociado a nuestro cuerpo, hermanos, vamos a luchar para que este cuerpo, así como el cuerpo de Jesús subió al cielo, nosotros que hemos experimentado, hermanos, la corrupción por culpa del pecado, morimos y somos enterrados. Ezequiel 37 habla sobre aquellos huesos secos que se juntan y forman nervios y músculos y carne, y después el Señor sopla sobre las narices y nos da ese aliento de vida. Se une nuestra alma a nuestro cuerpo y juntos alabamos al Señor. Por eso, hermano, la Iglesia dispensa siempre los sacramentos de la reconciliación, como ahorita el Padre Lolo lo está haciendo. Va a confesar a los que quieran confesarse. Nunca se obliga, pero siempre les pido, ojalá que muchos se arrepientan, hermanos, de los males que hayamos hecho. Y también la Iglesia dispensa el sacramento de la unción de enfermos y también las misas de difuntos, para que desde que nazcamos hasta que muramos, sintamos que somos de Dios. Vamos pues, hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a pensar en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Paz en la tierra al hombre que ama al Señor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de tu Hijo es también nuestra victoria. Porque donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel. Jesús le contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora en que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraba fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende a su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, el Rey, honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, misionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensibles. Pórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también solo una esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se les ha dado. Él fue quien concedió a unos el ser apóstoles, a otros a ser profetas y a otros a ser evangelizadores, a otros a ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Vaya y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes.
Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en las manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, San Lucas, que no conoció a Dios, a Jesucristo en vida, oyó decir de su persona y visitó la casa donde estaba María. Y tiene un evangelio por demás hermosísimo. Y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde también conoció a Pablo, donde Pablo también no conoció a Cristo, pero se dedicaba a matar a los cristianos por el celo de la casa de Dios. Él fue educado en la mejor escuela rabínica. Gamaliel era su maestro, el más fuerte, el más radical. Y camino a Damasco, Hechos capítulo 9, empezó una conversión. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor, para creer en ti? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso Pablo es también considerado apóstol, porque aunque no le conoció, le amó profundamente. Y Jesús lo mandó a la casa de Ananías, otra persona anciana como Gamaliel. Y ahí le platicó lo que había pasado por el camino, cuando él perseguía a los cristianos, y cómo perdió la vista. Y cómo Ananías le dice: el Señor me manda a ti para que recobres la vista. Le toca sus ojos, le quita la venda y comenzó a mirar sin dificultad. Este es el milagro que Dios hizo, Jesucristo hizo, sobre uno de sus más acérrimos rivales. Y es que, hermanos, permítame decirlo,
cuando Dios nos hizo cristianos, como dice la carta a los Efesios, nos animó a todos a perdonar y a amar, sobre todo a tus enemigos. Por eso San Pablo a los Efesios nos dice, hermanos, un solo Dios, un solo Señor, un solo Padre, un solo bautismo, un Padre de todos que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Y nos regala los primeros ministerios, servicios que se practicaban en la primera comunidad. A unos les concedió ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, para capacitar a los fieles, a fin que desempeñando debidamente su tarea, sin pretensión de ganar dinero, construyan el cuerpo de Dios, de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en toda su dimensión la plenitud de Cristo. Carta a los Efesios. Luego, hermanos, volviendo atrás en los Hechos de los Apóstoles, la palabra Teófilo, con quien comienza esta carta tan hermosa, dirigida a Pablo, preso por Cristo, para morir después, degollado, le cortaron la cabeza. La palabra Teófilo significa amigo de Dios. ¿Quién de vosotros desea ser amigo de Dios? Bien, hermanos, ya saben lo que les espera. ¿Están dispuestos a morir por Cristo? Es algo precioso. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, donde Cristo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, se les apareció después de la pasión y les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante 40 días se dejó ver por ellos, hasta les hizo un rico almuerzo ahí con aquel pescado, ¿se acuerdan? Y cómo les hablaba de Juan. Y les decía, ustedes después de Juan van a ser bautizados, pero ahora con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento. Y él decía, no se alejen de Jerusalén. Es decir, hermanos, no se alejen de la ciudad santa. No se alejen de Dios. No se alejen del cielo. No se perturben con otras doctrinas. No se alejen de Dios. Aguarden aquí hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Dentro de pocos días, faltarán 8 días,
serán bautizados con el Espíritu Santo. Y le preguntaron al Señor, ¿ahora sí, Señor, vas a restablecer la soberanía de Israel? Esa idea, hermanos, persiste hasta este tiempo, donde 10 de cada 10 personas agarrarán a un israelita y le dirán, queremos conocer al Señor. Esa idea es muy hermosa, hermanos, porque Cristo fue judío. Y el Señor nos dice, no es tanto que sea un judío o no, sino más bien es un creyente en mí. Y es ahí donde muchos judíos no quisieron creer, porque Él les presentó el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, el que crea en mí jamás tendrá sed. Esta forma de hablar es insoportable, como cuando Pablo les predicaba del Dios desconocido. Después te oiremos. Y entonces, hermanos, el Cristo nos dice, a ustedes no les corresponde conocer el tiempo y la hora. Esta está determinada por el Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza. Y serán mis testigos, ahora sí, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Vean, hermanos, cómo, decía Tertuliano, la sangre de mártires es semilla de cristianos. Ahí donde muere un mártir, ahí comienza la iglesia. De suyo, hermanos, los primeros mártires, donde morían, ahí hacían el altar y después construían la iglesia y ahí se congregaba la gente. Cuando fui a María Goretti, donde está la imagen de Santa María Goretti, está abajo del altar, ¿verdad? Me tocó ir, hermanos, una emoción preciosa. Una niña como ella, su imagen, bella, bonita, santa, virgen y mártir. No queriendo perder su pureza, prefirió morir antes que pecar. Sí. El pueblo se llama Nettuno en Italia. Nettuno. Y luego dice la palabra de Dios que serán mis testigos en Jerusalén, Idumea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra, como aquí en Monterrey y aquí en Goretti. Y fue elevándose al cielo, hasta que se perdió sobre las nubes. Luego unos ángeles o unos hombres vestidos de blanco les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto que subió al cielo, volverá, como lo vieron alejarse. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad que viene a santificar el mundo, para que nosotros creamos que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que actúa a través de todos y vive en todos. Y esa es, hermanos, la lucha de la unidad con los cristianos, porque muchos hermanos evangélicos creen que esa es su iglesia. Pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos dice, sean uno como mi Padre y yo somos uno.
¿Cuándo vamos a quitarnos nuestras caretas para poder entender que por encima de nuestra forma de pensar o de lo que nos dicen nuestros pastores está la conciencia recta que nos invita a todos a buscar un solo Dios? El Papa nos ha dicho frecuentemente, todos somos hijos de Abraham, los judíos, los musulmanes, los cristianos, los católicos. Y si todos venimos de un tronco común, necesitamos unirnos todos nosotros para que haya un solo árbol, quizá con muchas ramas, pero la misma raíz. Y Abraham es figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice la palabra, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que sí lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. No por la sangre ni por la carne, sino por el Espíritu. Ese Espíritu que les dije al principio, que no se corrompe. Me dijo una persona, padre, ¿y cuáles son los milagros o las cosas bonitas que han salido de Casa Indy? Le digo, muchas personas que han dejado de tomar ahora son servidores de Casa Indy y trabajan gratuitamente. Es un milagro, hermanos, porque su Dios es el alcohol, pero más bien sentían les faltaba el abrazo, y ese abrazo se lo daba el alcohol y por eso se refugiaban como niños chiquitos. Les tiendes tu mano, los abrazas aunque haya pandemia, acá que después te purificas si quieres. Ellos necesitan ese abrazo. Hay personas que ya no se dedican a secuestrar. Me lo han dicho en confesión. Que ya no se dedican a robar porque tienen lo mínimo necesario, dónde comer, dónde dormir, dónde bañarse, dónde vestirse, ¿qué más quieren? Aún así hay gente que no es muy agradecida. Dios les dé la gracia de pronto ser agradecidos. Un hermano que era testigo de Jehová, su papá lo corrieron por situaciones deshonestas y ahora me dice él, el hijo, padre, me quiero casar por la iglesia, pero antes debo de comenzar con el sacramento del bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Ya le di un libro para que lea y para que conozca nuestra fe. ¿Cuántas instituciones fuera de la Iglesia Católica tienen casa de migrantes como la que tengo yo? Muy pocas. Porque se dedican a la palabra. Y eso es bello. Pero primero, hermanos, está darles de comer. Y ya una vez que tengan su pancita llena, háblales de Cristo. Primero es el testimonio, hermanos. Serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta los últimos rincones de la tierra. Perdónenme si les digo esto y a lo mejor se puedan sentir mal mis familiares. Yo les dije ahorita, ¿cómo me gustaría, queridos hermanos, que todos ustedes se confesaran, fueran a misa, comulgaran, fueran catequistas, fueran ministros de la comunión, hablando de los ministerios que ya aparecen en la carta a los Efesios? ¿Y saben cuántas personas me contestaron de mi familia? Nada más una.
Dice, padre, nosotros íbamos a misa, etcétera, etcétera. Es mi prima Rosy. Y le dije, no lo dije por ti, prima, lo dije por todos mis hermanos y mis otros sobrinos. A veces, hijos, uno experimenta la soledad, porque le entrega uno su vida a Dios. Ya tengo 30 años y no puedo ni siquiera con mi familia. No puedo. Me critican inclusive. Que porque si digo algo de política, que porque si digo algo de la fe y buenas costumbres, yo nunca voy a callarme la boca en torno al aborto. Aunque me quiera callar la boca el gobierno, es una vida. Y aunque estén orientados muchos políticos a defender a la mujer, hay que salvar las dos vidas. Y si en el camino hay que decidir, pues bueno, ya el doctor sabe, pero tenemos que defender la vida, en primera instancia y al final, la eutanasia. Esto del problema de la vacunación y el problema de la pandemia, en el fondo hay mucho de eutanasia, matar a los viejitos, porque ya no sirven. Dígame cuántos tengo yo aquí y cuántos se me han muerto, pero mueren dignamente. Hay gente que los avienta. Una vez fui a una casa, dejé a un viejito porque las personas que están aquí son porque no tienen familia. Supe yo que tuvo familia, lo llevé y me esperaban cuadras atrás después. Y me dice, es que tengo niñas. Oiga, pero es una persona mayor, ¿qué va a hacer con sus niñas? Además, él es el papá de tu esposo. Atiéndelo. Y si no lo atiendes, yo te puedo denunciar. Cuando yo escucho eso, pues ya tuvo que recibirlo. Nos desobligamos, hermanos, de nuestras costumbres. Qué bonito aquellas familias, hermanos, que sentían el peso de cuidar a sus papás en los hijos menores. El hijo menor o la hija menor no se casaba por cuidar a su papá y a su mamá cuando estuvieran grandes. Y ahora cada quien su vida. Yo no digo que esté bien o esté mal, pero qué bonito, hermanos, es también pensar en nuestros seres mayores. Una vez le pregunté a un amigo, oye, ¿tú esperas algo de tus hijos? Dice, ni para cuándo, padre. Ya cuando no sirva, ellos me van a hacer a un lado. Ahora esa es la cultura, hermanos, la cultura de la muerte, la cultura del descarte. Ya no sirves, vete, ya no te queremos, ya no podemos darte nada. Entonces, hermanos, nos queda Dios. Acuérdense, hermanos, que nuestro premio es el cielo. Acuérdense, hermanos, que hay que sufrir para merecer. Y no hablo de un sufrimiento así como que ya me tocó y ya. No. Aceptar también las cosas difíciles de nuestra vida. Quizá ustedes digan, hermanos, y tienen razón, como usted es padre y como que ya tiene todo asegurado. Pues a lo mejor sí, hermanos. Pero también un padre sufre porque no tiene familia, no tiene hijos. Y a un padre le impacta mucho, sobre todo después de los 50, lo que llamamos el demonio meridiano, el no tener hijos y el encontrarse solo. Donde ya murieron tus hermanos, donde ya tus sobrinos ni te pelan y mueres solo ahí en un cuartito. También un padre sufre. Y hay gente que ni siquiera te dicen padre.
Nos consuela mucho, hermanos, a ustedes y a nosotros el amor de Dios. Que a pesar, hermanos, que uno lo dio todo y no reciba nada, sintamos que nuestra mirada está en el cielo. En el cielo. Y desde el cielo Dios nos va a mandar al Espíritu Santo para santificar la tierra. Yo eso lo creo profundamente porque creo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Démosle gloria a Dios, hermanos. Digamos amén. Unámonos en oración confiada a Dios nuestro Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo y nos envía el Espíritu Santo para iluminar nuestro mundo pascual. Digamos todos, y pidámosle que nos ayude a través de su palabra y de los sacramentos a ser verdaderos testigos de la resurrección y de la ascensión de su Hijo, porque entre voces de júbilo y alabanza, Dios asciende a su trono. Aleluya. Todos, suba. No sé qué está pasando con el video, a ver si lo pueden actualizar, por favor. ¿Ya apareció? Acuérdense, hermanos, que estamos transmitiendo a las personas que no pueden estar en misa, los ancianitos, los niños. Voy a pedirle al joven Aarón que ponga todo bien correcto como debe de ser. ¿Ya está listo? Todos. Suba. Pues no está. Pues póngala más grande, amigo, porque yo uso lentes, fíjese. San Pablo reza por nosotros a Dios para que comprendamos cuál es la esperanza de su llamada, cuán gloriosa y rica es su herencia, cuán extraordinaria grandeza de su poder, para los que confiamos en Él. Todos Confiamos en ti, Señor, y te encomendamos en esta Pascua nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios y todas nuestras actividades cotidianas. Porque entre voces de júbilo hoy asciendes a tu trono. Aleluya. Jesús nos envía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Para que nos ayudes a cumplir tu mandato, para predicar el Evangelio de nuestra propia vida, porque entre voces de júbilo hoy asciendes a tu trono. Aleluya. Cristo, Señor nuestro, ayúdanos a guiarnos para seguir siempre tu luz. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Santísima Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen, hermanos, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Esta es nuestra fe, es la fe que nos da mucho gusto en profesar. Por Cristo nuestro Señor. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Felicidades. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a preparar los dones. Alguien que me ayude a traer los dones de la mesa. Nadie se anima. Acuérdense, hermanos, que hay ministerios. Yo tengo el ministerio de ser apóstol. ¿Algún migrante que quiera traerme los dones hacia el altar? Traten de participar más, hermanos, en las cosas de la iglesia. Es bueno ayudar a la iglesia. Canto de ofertorio. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio por la gloriosa festividad de la Ascensión, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él,
nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Señor Dios creador del universo entero, y llenos están de tu bondad toda la tierra, el cielo. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Dios creador del universo entero, y llenos están toda la tierra, el cielo. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esto, hermanos, es un acto sacerdotal, donde el presbítero y los laicos nos unimos a un misterio, a un milagro. Este pedacito de pan se va a convertir en el cuerpo de Jesús. Este vino mezclado con agua, aunque muchos no crean, se va a convertir en la sangre de Cristo, porque así dice la palabra en San Juan capítulo 6. Y si creemos en la Biblia, habremos de creer lo que contiene en ella. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto, Óscar, César, Canito y Pepe Garza Madero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pido, Señor, por tu hija Ernestina Zavala Cedeño, para que le concedas la salud. Por todas las personas que se dedican a atender a nuestros hermanos de COVID. Por todo el personal sanitario que se preocupa para que todo esté bien en los hospitales diseñados para atender esta pandemia tan difícil que nos ha lastimado a todos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Una vez, hermanos, que hemos meditado y contemplado este milagro, este misterio de amor, vamos a unirnos todos en la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos míos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Con sus manos así, dense un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos de pie. Dios Todopoderoso, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, si gustan sentarse tantito nada más. Entré a la página de Santa María Goretti, muchos comentarios positivos acerca de mis hermanos migrantes, indigentes, ancianitos, que se están alejando del alcohol, todo esto lo que estamos haciendo. Y hay uno que otro, no es mucho, ni tantos, que dicen que pues, son una bola de borrachos, que para qué los están aquí, que córralos, que no sé qué tanto. Y que esa es la causa por la cual muchos no vienen a la iglesia. Yo quiero preguntarles como párroco de esta comunidad, ¿se han sentido ustedes lastimados por ellos? ¿Alguna vez ellos los han ofendido a ustedes? Estamos en misa, me están escuchando hermanos, los que están viéndome a través de los medios. Ninguno de los que estamos en misa de 7 ni en misa de 12 han sido lastimados ni violentados por mis hermanos migrantes. Más bien al revés, ¿verdad? Les lavan sus carros, los cuidan, el viene, no sé si les da una limosnita, qué bonito. Son nuestros hermanos. Lo digo, hermanos, para que sientan que el sacerdote también sufre, porque para mí todos son mis hijos. Y a mí me encargaron esta comunidad, mi señor arzobispo, ¿verdad? Y entonces yo me siento feliz cuando veo que antes, por ejemplo, los migrantes se sentaban de este lado. Y luego ya se sientan donde quieren. Y ya es una sola comunidad. Solititos ellos fueron sintiéndose parte de la comunidad. Muchas gracias por quererlos, por aceptarlos. Y gracias por apoyarme a mí como párroco de esta comunidad a encaminarlos a Dios. Algún día cuando estemos en el cielo, como ahora Jesús sube al cielo, nos va a decir gracias. Gracias por querer a estos migrantes que tanto sufren, no tienen casa, no tienen hogar, están lejos de su patria, lejos de su familia, no tienen quien les dé un taco y mucha gente se preocupa por ellos. Entonces, hermanos, a las personas que dicen cosas como que aventando la mano y aventando la piedra y escondiendo la mano, yo les digo, aquí están los de la misa de 7, muchos de ellos no son migrantes, vienen a misa porque saben de su obligación de venir a misa. Los invito para que ya vengan a misa, ya podemos venir en un aforo del 50%. No vivan una vida cómoda en sus casas. Si pueden venir, sobre todo los jóvenes, acérquense a Dios. Ahorita hay solamente 2 jóvenes en el coro. Entonces tenemos que acercarnos más a Dios. No pasa nada, hermanos. Si vamos al supermercado, si vamos al cine o si vamos de compras, pues hay mucha gente, o a la playa, inclusive hasta sin cubrebocas. ¿Y por qué decimos que en la iglesia no venimos porque nos vamos a contagiar? Pues es el lugar donde menos, ¿verdad? Porque tenemos a Dios. Entonces, hermanos, vamos a cuidarnos ciertamente, pero no hay que caer en la pandemia de la pandemia, en el miedo de no hacer las cosas porque podemos morir. Algún día todos vamos a irnos al cielo y ese es el mejor premio, ¿verdad? Hay que tener fe, mija. Muchas gracias por esas palabras. Hay que tener fe, hermanos, y a pedirle a Dios que estamos ayudándonos todos nosotros. Esta casa es para ellos también, el obispo lo sabe, y le da mucho gusto al obispo que sean bien queridos aquí en su parroquia Santa María Goretti. Les voy a dar mi bendición. Se ponen de pie. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre.
Vayan en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Descansen. Feliz inicio de semana.